Así es, Pepe. Bueno, pues efectivamente, primero permíteme comentarte que nosotros somos una institución respetuosa de la libre manifestación, que inclusive podemos coincidir con digamos, con las demandas de estos manifestantes, pero lo que no podemos coincidir es con el daño en donde se pierden pues la legitimidad de esos derechos cuando afectan derechos de terceros. ¿Y de qué hablamos? Hablamos de 20 millones en pérdidas de los negocios que tuvieron que cerrar sus cortinas, y esto es en pérdidas en ventas. Pero tal vez lo más grave, estimado Pepe, es que las pérdidas por la afectación al patrimonio, es decir, los daños patrimoniales, ascienden a más ya en este momento de 30 millones de pesos. Cosa que sin duda alguna lo demandamos porque la autoridad está para resguardar y garantizar la integridad en primer término de las personas, pero también de su patrimonio. Y los comerciantes fueron afectados de manera muy profunda con este tipo de actos que la verdad de las cosas es que nos dañan y que dañan a la economía de la ciudad y que dañan a los trabajadores de estas empresas, particularmente muchas de ellas microempresas que se vieron lastimadas en su patrimonio, estimado Pepe. Entonces, bueno, el reclamo es claro. Nosotros exigimos a la autoridad que cumpla con el principio para el que fue instituida la fuerza pública. No es posible que además genera frustración. Ellos estaban como testigos de los actos vandálicos, los cuales afectaron al comercio organizado de nuestra ciudad. Correcto. Ustedes demandan no reprimir, pero sí contener en este tipo de manifestaciones en defensa de los derechos legítimos de aquellos que se ganan la vida en los comercios que quedan, digamos, atravesados en el camino de las múltiples manifestaciones. No es la primera vez, ni será la última en que salen ustedes perjudicados, pero sí es el momento de alzar la voz con mucha energía ante las autoridades responsables, precisamente por estas consecuencias. Dinos rápidamente de los comercios afectados. Ayer dábamos cuenta de un restaurante, el Sonora Grill, dábamos cuenta, porque lo mostraba la imagen, de un rompedero de vidrios en algunas sucursales bancarias. En fin, dimos cuenta de varios hechos. ¿Qué fue lo más grave? Porque todo fue grave, pues, pero hubo algo más grave que otras cosas. Sí, Pepe, mira, lamentablemente todo va en proporción del tamaño del negocio. Todos los negocios, más de 1,000 negocios de 7,000 que están justamente en esta ruta, fueron afectados. Y cada quien en su proporción, inclusive negocios que tenían la cortina abajo, fueron violentadas estas cortinas e ingresaron y saquearon los negocios. Pero también lo que nos preocupa mucho y que tal vez fueron las mayores afectaciones, como tú bien lo dices, fue, por ejemplo, en un hotel que además es altamente conocido, donde está el Cardenal, y textualmente lo destrozaron los vidrios. También Sonora Grill, con una afectación de más de 4 millones de pesos, pero además dañaron a las personas, que eso es también lo que nos preocupa. Yo creo que debemos empezar por entender de una vez por todas que la corrupción social y la corrupción política se alimentan recíprocamente. El abandono criminal de los servicios de salud pública a cargo del gobierno, la creciente ola de asesinatos que tú mencionas y muchos otros desmanes del crimen organizado, el aumento de la pobreza extrema, el oprobio, como se inician las campañas electorales, y un sinfín de calamidades nacionales no son la causa de las desgracias a que nos referimos y que sufre México. Son finalmente los efectos de la pérdida de valores éticos y cívicos necesarios para la sana convivencia social. Y José, esa pérdida de valores es consecuencia inmediata y directa del desastre educativo y cultural que padece México. Mientras esa degradación se inicie en el entorno de muchas de nuestras familias, por el mal ejemplo que allí reciben los hijos, nuestra juventud seguirá predestinada al fracaso y a la perdición. Hay que entenderlo, José. Si a ello agregamos el déficit
en el que se hallan las iglesias en materia de formación espiritual y muchas escuelas no son instituciones formadoras de auténticos ciudadanos, el resultado es funesto. Y si los principales transgresores de la ley suelen ser funcionarios públicos, José, la tormenta es perfecta. Todo ello nos exige insistir en la urgente necesidad de ir al fondo de la cuestión, que repito, es el desastre educativo y cultural que todo lo pudre y todo lo lacera. Mientras no seamos capaces de imbuir en nuestras nuevas generaciones lo que significa ser auténticos ciudadanos, esto es, seres humanos con derechos y obligaciones frente a la sociedad, mientras no sean educados nuestros niños y jóvenes para llegar a ser ciudadanos que amen y sirvan a México, en otras palabras, para ser patriotas, todos los demás esfuerzos serán fallidos y seguiremos divididos, culpándonos entre sí en reyertas rencorosas. José, es impostergable emprender una cruzada educativa y cultural en la cual estén genuinamente comprometidas las familias, las iglesias, las instituciones nacionales, cada una de ellas en sus respectivos ámbitos, recordando que las palabras pueden convencer, pero el ejemplo es lo que realmente nos lleva a la acción. Mira, es complicado. Lo primero es tanto correr para llegar al mismo lado. Es decir, todo este esfuerzo que hizo el gobierno federal fue para escarbar la verdad. Pero lo que nos explica en esta entrevista que leíste, el que fuera el procurador especial Omar Gómez Trejo, es que se armó una reunión donde se buscaban dos cosas que son incompatibles. Hace un año, poco más de un año. Una reunión que buscaba cosas incompatibles. No involucrar más que a un grupo limitado de miembros del ejército. 16. No salpicar, pero decir la verdad. No, las dos cosas no se pueden. Decir la verdad implica salpicar a quien tenga que salpicar. Y la verdad es que es muy revelador cómo el subsecretario Encinas hace referencia al crimen de Estado. Dice, esto fue un crimen de Estado donde estuvo involucrada la Policía Estatal, la Policía Municipal, la Policía Federal y elementos del Ejército. Esa es la distinción clara. Por supuesto, en todos los casos son elementos de... La Policía Federal como tal no es responsable de lo que sucedió en Iguala. Tampoco hemos tenido indicios, Pepe, y aquí entra lo de el precandidato Omar García Harfuch. ¿Te recuerdas esta entrevista o este reportaje muy interesante que hizo el New York Times basado en las grabaciones, en los WhatsApps, en lo que la información de comunicación antes y después del horrendo crimen? Se involucra al ejército o elementos del ejército que se les nombra de forma muy fea porque reciben dinero por cualquier cosa, Lales Lane nos ayudan, se muestra una podredumbre de la Policía Estatal, de la Policía Municipal y de elementos del Ejército, pero no se menciona a la Policía Federal. O sea, ese tipo de evidencia yo no la he visto, no digo que no haya sucedido, pero lo que es cierto, lo que nos muestra algo, es la penetración del crimen. Para mí en las fuerzas de seguridad. Para mí este crimen siempre ha sido, pues como para todos, muy conmovedor, muy irritante, causó marchas larguísimas donde participamos muchos, por lo menos al principio, pero la esperanza es que esto sirviera por lo menos para dos cosas, Pepe. Uno, para resolver este caso y que toda esta energía... Resolver este caso implica encontrar la verdad verdadera, única, y hacer justicia. Una película jamaiquina de hace varias décadas, caiga quien caiga. Y claramente el Estado mexicano no quiere que esto suceda. Hoy Sergio Aguayo trae un artículo muy bueno en el Diario Reforma, donde cuenta cómo pues, hay una serie de información que los padres dicen que existe, el ejército dice que no existe y que por lo tanto no se ha podido reconstruir realmente lo que sucedió y que algo parecido está sucediendo en la Comisión de la Verdad para la Guerra Sucia, donde tampoco ha habido plena colaboración de las Fuerzas Armadas. Y el presidente, que fue un gran crítico del ejército cuando estaba en la oposición, llegó a decir que había que desaparecerlo, llegó a criticarlo por operativos que resultaban muy violentos. Hoy ha encontrado en el ejército una fuente de sostén y de resolución de sus
políticas públicas que no pudo resolver de otra forma, desde aduanas hasta trenes, y el resultado es que no quiere o no se atreve a llevar la investigación hasta sus últimas consecuencias. Y los padres pues, están claramente enojados porque ya se dieron cuenta que el mismo tipo de obstáculos que encontraron hace 9 años los están volviendo a encontrar. Pero el segundo elemento, Pepe, es que uno hubiera esperado que por lo menos toda esta tragedia hubiera servido para enfrentar mejor el problema del crimen organizado. Y seguramente si hiciéramos una investigación análoga de los desaparecidos, secuestrados que aparecieron muertos en Zacatecas, o los que se secuestraron y aparecieron muertos en Jalisco, que los reportamos también, tanto acá como en Uno TV, o todos estos horrendos crímenes que vemos en Chiapas, etcétera, lo de Monterrey hoy, etcétera, seguramente si le rascas vas a encontrar involucramiento de las fuerzas policíacas o elementos de las policías municipales, de las policías estatales, de las fuerzas federales, y lo que no hemos resuelto es construir instituciones estatales que puedan confrontar a los criminales. Un día complicado para la seguridad pública y la paz en ese país. Ciertamente, Zacatecas, Nuevo León, ¿qué te parece? Todo esto se está viviendo en Zacatecas. Vamos, esta violencia no tiene para cuándo terminar. La hora de violencia parece interminable, es eterna. Mira, querido Pepe, llegamos al penúltimo año del sexenio del presidente y al año 18 de la guerra contra el narco, siendo un país que promedia entre 85 y 93 homicidios dolosos al día, lo cual evidentemente nos pone muy lejos de cualquier aspiración de un Estado democrático fuerte. Pero lo que está pasando en Zacatecas, de verdad, que es, digamos, la frontera del horror a la que nunca queremos enfrentarnos. El caso de 7 adolescentes, el menor de 14 años, el mayor de 18, los cuales, según información que tenemos, 6 fueron ya hallados asesinados, 1 sobrevive, me parece de milagro, permíteme la expresión tan coloquial, en un momento en el cual Zacatecas vive una guerra a 3 fuegos. Por un lado, el cártel de Sinaloa, que ha defendido con mucha intensidad los dominios en sus territorios históricos. Por otro lado, la incursión del cártel Jalisco Nueva Generación y al mismo tiempo pequeñas células que se disputan la presencia y la protección a mineras extranjeras que están en Zacatecas extrayendo principalmente plata. En ese contexto yo creo que hay que ubicar lo que sucedió hace 3 días con estos jóvenes y plantear 3 preguntas. Por un lado, ¿se equivocaron las personas que privaron de la libertad y tal vez privaron de la vida a los 7 al emprender algún tipo de venganza contra alguno de ellos? 2, esta es una forma novedosa de hacer multisecuestros en Zacatecas con el fin de crear un reclutamiento forzado para actividades como sicariato o halconeo. Y tercero, lo cual también me parece muy grave, es únicamente una violencia descarnada. Porque a veces cuando queremos teorizar o queremos explicar esta violencia, creemos que tal vez hay un objetivo detrás. Y a veces únicamente es la pedagogía del terror. Yo creo que estamos ante 3 escenarios terribles que nos indican que la violencia en Zacatecas está desbordada, que no hay de verdad un Estado de Derecho y que además, en combinación con lo que estamos viendo, lo que está pasando en estos momentos en Nuevo León, es que no hay una respuesta eficaz del Estado mexicano ante estas incursiones violentas. Ciertamente, y la gente clama por una respuesta de las autoridades. Y a todas luces y de acuerdo a los hechos, no son dichos, son hechos, han quedado rebasadas. Eso es una verdadera tristeza, porque ¿cuál es la esperanza para la sociedad que clama justamente por su tranquilidad, por la paz que el Estado no puede brindarle? Sí, claro, me parece que hay un error en la estrategia de seguridad que intenta hacer 2 términos como si fueran genéricos e intercambiables. La presencia del gobierno federal a través de la Guardia Nacional, de las Fuerzas Armadas, y la acción de las Fuerzas Armadas o la Guardia Nacional. Vemos que, por ejemplo, hay un esfuerzo muy importante por parte del gobierno federal, también en términos de presupuesto, de cada vez darle más juego a la Guardia Nacional y a las Fuerzas Armadas, de abrir cada vez más cuarteles, más bases, hacer mayores contrataciones, pero esto no se traduce necesariamente en mayor paz en las calles. Y esto lo puede decir la gente de Zacatecas. Cada vez hay más inauguraciones
de centros de la Guardia Nacional, pero cuando hay una balacera, cuando hay un bloqueo, cuando hay un evento importante, como por ejemplo lo que pasó con estos 7 adolescentes en Zacatecas, que toda la comunidad escuchó los balazos con los cuales fueron sacados estos adolescentes descalzos de madrugada por un comando, no aparece la Guardia Nacional, no aparece las Fuerzas Armadas. Marcas al 911, al 088, al 089 y nada pasa. También en gran parte por inoperancia. Pepe, en este país tenemos 3 líneas de emergencia y la gente no sabe que se utiliza el 911 para una, el 089 para otra y el 088 para otra. Desde ahí estamos mal. No se está diseñando una estrategia de seguridad que sea clara para la gente y que permita que la presencia de la Guardia Nacional y la presencia del Ejército se traduzca en una rápida reacción cuando la gente lo necesita. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.